Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio de Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar al pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar con la clase, pero previo vamos a adorar al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorémosle. Bendito sea tu nombre, Jehová, Dios de los ejércitos, bendito sea. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar viendo Génesis capítulo 4, del 1 en adelante. Vamos a estudiar. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Es necesario, es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Te pido que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hable a mi vida, a mi corazón, ponga palabra en mi boca, para poder desarrollar esta clase que tú has puesto en mi corazón. Amén. Hermanos, el día de hoy voy a hablar sobre la historia de Caín y Abel. Como una forma de introducción, observo la frase conoció Adán a su mujer Eva. Es un eufemismo usado para indicar que tuvo relaciones íntimas con su mujer. Las relaciones sexuales entre la primera pareja era de esperarse, puesto que Dios le había dicho: fructificaos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla. Lo dice en Génesis capítulo 1, 28. Pero además la Escritura dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Debemos repetir cuantas veces sea necesario el hecho de que según la Biblia, el matrimonio siempre es la unión de un hombre y una mujer. Esa es la única manera en que la procreación puede ocurrir, como resultado de la acción de conocer. Eva concibió y dio a luz. La primera sociedad intentan cambiarla en estos tiempos, el modelo establecido por Dios. Y el resultado de esa actitud es la corrupción moral que genera el juicio de Dios. Ahora, observemos esto. Caín no solo, y entiéndalo bien, no solo fue el primer hombre nacido en la tierra, sino que también fue el primer homicida. La acción de Caín es una demostración cuán profunda fue la caída del hombre.
el pecado de la incredulidad ahora continúa hacia un cielo de rebelión de la inmoralidad. Hay cuestiones, hay preguntas en este capítulo 4, que es el relato bíblico de la teoría evolucionista y además de la antropología evolucionista, que nos dicen, estas teorías dicen que el hombre ha evolucionado y que el hombre primitivo era solamente un antropoide, es decir, de una especie de simio. Entiéndase bien todos estos términos. La Biblia, sin embargo, enseña que ha habido una degradación en el hombre como consecuencia del pecado. El hombre, en el estado original, era un ser inteligente y no un rudo salvaje que andaba por el campo. No, los hombres de los tiempos de Adán eran seres capaces de alcanzar y lograr altos niveles de tecnología e intelectual, tal como lo enseña al final del capítulo 4 de Génesis. No es cierto que el hombre evolucionó. Eso no es cierto. Ya el hombre tenía la inteligencia que Dios le había dado, de un estado cavernícola según aquellos evolucionistas. El Dios de la gloria nos enseña a través de este libro de Génesis que no es cierto que el hombre evolucionó. No, hermanos, es de un estado cavernícola. No ha evolucionado en los altos niveles de la civilización. Lo cierto es que una caída en el pecado ha producido una degradación moral, espiritual e intelectual en el ser humano. Eso es lo que ha pasado. No es que el hombre sea un hombre rudo que estuvo caminando como un animal salvaje. No, hermanos. Dios le dio inteligencia al hombre. Ahora vamos a seguir viendo el 4.1. ¿Cómo fue concebido y el nacimiento de Caín? ¿Cómo fue que tuvo todo este acontecimiento? Ahora, entienda esto. La concepción y el nacimiento de Caín ocurrieron sin duda después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Ellos fueron expulsados. Y es muy probable que Caín haya nacido no en el huerto del Edén, sino fuera de él. Esto es producto de una relación íntima con su mujer. Ese es el significado de este contexto que dice el verbo conocer y que señala la unión sexual de Adán y Eva. El vocablo utilizado transmite el nivel más profundo de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Hermanos, tristemente, este mismo vocablo se usa respecto a las relaciones sexuales pecaminosas y al mismo caso son lo mismo que usó en Sodoma y Gomorra, de acuerdo al capítulo 19, versículos 5 al 10. Adán y Eva llamaron a su primer hijo Caín. La relación de Eva fue decir, por voluntad he adquirido varón. Entiende este término que Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, o he adquirido un varón de Jehová. Esto debe entenderlo. El verbo hebreo traducido es he adquirido, es caná. Canaán. Y el sustantivo es quinyan. Hay cierta incertidumbre respecto a la raíz correcta del nombre de Caín, lo que ha generado algunas especulaciones. Hay algunos piensan que el verbo caná
se deriva de una antigua raíz cananea y que lo habla el Génesis capítulo 14, 19 y también lo menciona Deuteronomio 32, 6. A pesar de todas estas especulaciones, lo más probable es que el verbo Canaán signifique adquirir u obtener. Sí, hermanos, es adquirir o tener. De modo que la reacción de Eva fue: he adquirido, he obtenido, he creado, quizás el hecho un varón con Jehová. Otra sugerencia, porque estas son sugerencias de los estudiosos de la palabra, ha sido que la expresión con la ayuda de Jehová literalmente significa con Jehová. Hay quienes ven aquí la probabilidad de que Eva pensase en el nacimiento de Caín, que era este el cumplimiento del Génesis 3:15, donde Caín, y entiéndalo bien, sería, por tanto, la simiente prometida por Dios. La expresión por voluntad de Jehová o con la ayuda de Jehová es traducida a algunos como he conseguido varón, el Señor. Es una nota que usted, si quiere corroborarlo, lo puede ver en la versión inglesa New Standard Bible. Usted lo puede revisarlo. Pero esta traducción, hermanos, no es gramaticalmente aceptable. No es aceptable. Eva solo se refiere al papel de que Dios en el nacimiento de Caín. Fue por el poder de Jehová que Eva pudo concebir y dar a luz. Y en este concepto, ese era un verdadero clamor de fe. Tal como ocurre en el versículo 25. Por lo tanto, la actitud de Eva lleva al nivel puramente espiritual. Ahora, cuando hemos visto esta parte, ahora quiero ver y explicarles sobre el nacimiento de Abel, de su segundo hijo. La palabra nos dice en el 4:2 de Génesis: después dio a luz a su hermano Abel y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El nombre Abel realmente significa aliento. También significa vapor o soplo o vanidad. Todos estos términos tiene el nombre de Abel. Al darle ese nombre a su segundo hijo, nos deja ver que es claro y uno hay que comprender que la vida humana estaba bajo maldición divina. ¿Se acuerda usted? El hombre, la tierra, había maldición por medio. Tanto ella como su esposo ven que la creación ha sido sujeta a vanidad. Y eso los hizo nombrar a su segundo nombre, a su segundo hijo, como Abel, de acuerdo al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 20. Ahora entienda, el texto bíblico contrasta las ocupaciones de Caín y Abel, pues dice que Caín era labrador de la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas. La mención, y entienda esto, que la mención de esas ocupaciones no sugiere que una persona era inferior a la otra. No, no era, sino que eran profesiones o ocupaciones importantes para la vida cotidiana. Quizás, hermanos, haya una sugerencia al hecho de que la ocupación de Caín guardara relación con los efectos de la caída. Usted recuerda, Caín era labrador de la tierra y la tierra estaba maldita. Esto póngalo entre comillas, estaba maldita. Ahora bien, con respecto a Abel, había cierta afinidad con lo que Dios había establecido, porque él dijo
que el hombre dominaría el reino animal. La Biblia realmente reconoce tanto la historia de Caín y Abel. Caín es mencionada en los libros de Hebreos 11:4, o lo puede ver también en Primera de Juan 3:12 o en Judas 11. Y Abel, vamos a ver, es mencionado en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 49 a 51, donde Cristo lo reconoce como profeta. Cristo está reconociendo a Abel como profeta en el libro de Mateo 23:35, donde lo llama justo. También se menciona en los Hebreos 14:4, donde se denomina un hombre de fe, y es un hombre adorador de Dios. Entonces vaya usted observando a uno y al otro, porque aquí voy a hablar sobre las ofrendas también que va a traer Caín y Abel. Cuando seguimos mirando lo que dice el capítulo 4:3 al 5, la primera parte, dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mira bien la expresión. Caín trajo de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Ahora, entendamos esto. Al parecer había un tiempo concreto para Caín y Abel que se acercaran a Dios para adorarlos, y probablemente había un lugar específico para presentar las ofrendas. Es posible que Caín y Abel tuviesen recibido instrucciones respecto de cómo acercarse a Dios y cómo adorarlo. Pero evidentemente ambos hermanos habían recibido suficiente información respecto a cómo adorar a Dios. Por lo tanto, sabían cómo hacerlo. Cuando observamos y estudiamos Génesis capítulo 4:3, dice que Caín trajo del fruto de la tierra a ofrenda a Jehová. Entienda todas estas palabras. El vocablo ofrenda es el término hebreo usado para expresar tributo. Esa ofrenda es tributo. Esta palabra tributo, esta palabra ofrenda, lo va a usar luego Moisés en la ley, respecto a la ofrenda de la flor de harina o las primicias con estas ofrendas. El que ofrece reconoce, y entienda esto, que el que ofrece reconoce la superioridad y autoridad de quien la recibe. Tanto Caín como Abel llevan una ofrenda, y a que ambos van como sacerdotes. Eso lo explicaremos luego, porque nadie iba a la presencia de Dios. Ellos iban como unos sacerdotes presentándose a la presencia de Dios y deseaban ser aceptados de Dios. Solo Abel lleva un tributo aceptable. Vaya entendiendo. En el contexto de Génesis capítulo 4, de 3 al 5, el vocablo minja da énfasis a la ofrenda de un animal, ya que se usa respecto a la oblación ofrecida de Abel. Es posible, hermanos, es posible que estos versículos hayan sido en una forma sutil, una sutil sugerencia al hecho de que la ofrenda de Caín no tenía sangre. No tenía sangre. Esto es un punto que hay que observar. Mientras que el de Abel sí lo tenía. Un estudio más amplio, obviamente, del tema de las ofrendas revela que el tipo de ofrenda no es el único criterio de juicio
usado en el libro de Mateo 1:8. Porque acá hay preguntas, hermano. ¿Por qué realmente rechazó Dios la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Esta pregunta ha dado lugar a muchas discusiones, ha dado lugar a algunas discusiones tremendas que piensan que Dios mandó a Caín y Abel a presentar ofrenda y que Dios especificó qué clase de ofrenda quería. Tenía que ser ofrenda de sangre. De ser así, entiéndalo bien, la ofrenda de Caín fue rechazada porque él rehusó cumplir el requisito de Dios. Ciertamente la actitud de Caín demostraba la rebeldía de su corazón. Pero hay además otras sugerencias en el texto, que Caín no fue cuidadoso al escoger su ofrenda. Cuando usted ve Génesis 4:3, acabamos de verlo, Caín trajo del fruto de la tierra. Está hablando del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Pudo haber sido que Caín trajo las primicias de la tierra o de lo mejor de la cosecha? De algún modo, el texto señala el carácter rebelde y la indiferencia de Caín. La ofrenda de Abel, sin embargo, pudo haber sido un cordero, pero lo más importante de esto es que él seleccionó su ofrenda. El texto dice que era de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellos. Es decir, Abel escogió cuidadosamente su ofrenda, cosa que no lo hizo Caín. El autor realmente del libro de los Hebreos lo expresa así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla. Caín aún muerto habla por ellas. Lo menciona Hebreos capítulo 4. Abel demostró realmente que deseaba glorificar a Jehová, Dios. Con su ofrenda demostró su reconocimiento de que el Creador merecía lo mejor de todo. Queda claro que aquel hombre justo hizo una ofrenda de fe y amor al Señor. Ahora, observemos bien Génesis, el capítulo 4:4, parte B, donde dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Estas palabras reciben la aceptación de Dios a la ofrenda de Abel. El verbo traducido miró con agrado significa que lo miró. Pero cuando es usado con la preposición él, en español, es una conexión que esta significa estimar o considerar con agrado. Debe observarse, hermanos, que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La provocación va dirigido primero a la persona y después al sacrificio. Aquí hay que tener cuidado, lo dicho. No quiere decir que Dios está nada interesado en la clase de sacrificio que es presentado. Lo que se dice es que un verdadero sacrificio se realiza cuando el que lo ofrece lo hace con una fe genuina. El sacrificio prescrito por Dios carece, hermanos, de valor si no es ofrecido con fe. Un sacrificio incorrecto es aquel que se desvía de lo que Dios ha prescrito en su palabra. Por consiguiente, este sacrificio no es producido por la fe, de acuerdo al Salmo 46:8. Ahora, debe recordarse también que sin fe es imposible agradar a Dios, de acuerdo al libro de los Hebreos 11:6.
Indiscutiblemente, hermanos, Abel fue movido por la fe cuando ofreció a Dios de los primogénitos de sus ovejas. ¿Cómo la fe viene por el oír? De acuerdo al libro de los Romanos 10:17. Ahora, nosotros podemos decir que Abel fue instruido acerca de una manera correcta de cómo acercarse a Dios. Es razonable pensar entonces que Dios dio una instrucción cuando expulsó a la primera familia del huerto del Edén. La ofrenda de Abel fue hecha mediante una fe que obra, es decir, que es genuina, de acuerdo al libro de Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 26. La ofrenda de Abel realmente revela varias cosas. Vamos a observar qué revela la ofrenda de Abel. En primer lugar, hermanos, revela un conocimiento del estado del hombre, porque el acceso a Dios era solamente mediante el sacrificio de un animal inocente. El hombre era digno de muerte y la ofrenda de Abel es un claro reconocimiento de ello. Así lo explica Isaías 59:12. El hombre pecador no puede acercarse a Dios sobre la base de sus propios méritos. No puede. En segundo lugar, a observar, como ya se ha enseñado, la ofrenda de Abel revela su fe. La fe genuina es el requisito indispensable para agradar a Dios. En tercer punto a observar, la ofrenda de Abel deja ver una admisión del concepto bíblico de expiación mediante el derramamiento de sangre, de acuerdo al libro de los Hebreos 9:22. Aunque resulta difícil de comprender, el principio de la fe, hermanos, el principio de la fe es muy fundamental para tener una relación correcta con Dios. Usted no puede ir directamente y decir, yo cumplí con entregarlo. No, tiene que ser con fe, una fe genuina. Eso es lo que ve el Señor, el corazón. Génesis 4:5 nos dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí hay que observar el gran contraste. Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hay una pregunta. ¿Cómo lo hizo Dios? Hay quienes sugieren que extendió fuego y consumió la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Como el relato parece ser algo personal, es posible que Jehová mismo apareciese tanto a Abel y a Caín a expresarle a uno su agrado y al otro su desagrado. El texto o la Biblia sugiere que el Señor se manifestó a ambos de manera personal. Que Dios, y acá hay una pregunta que usted tiene que hacérsela. ¿Cómo hizo que Dios no se agradase de la ofrenda de Caín? Esto ha habido muchas polémicas en las iglesias. Hay, sin embargo, algunos comentaristas antiguos y modernos que han dado sus razones. Pero el texto bíblico permite sacar las siguientes conclusiones. Número 1. En primer lugar, la ofrenda de Caín sugiere que a pesar de todo, lo que conocía por revelación divina no poseía la justicia de Dios. Exige mucho más. Fe.
de acuerdo a Dios sobre la base de su propia justicia. Al decir siguió el camino de Caín, lo dice en Judas 11. Caín evidentemente quiso hacer las cosas a su manera y no siguió el criterio de Dios. No lo siguió. Caín tenía su propia religión, su forma de pensar. Tanto él como la ofrenda fueron rechazados porque estaban vacíos de fe. Necesitaría para agradar a Dios fe. Si no hay fe, hermanos, no puede haber este tipo de sacrificios. En segundo lugar, la ofrenda de Caín es una revelación de la desobediencia de la fe. Las obras de Caín eran malas porque él era del maligno y presentó el producto de la tierra maldita. Entiéndalo bien, en contradicción con las instrucciones que había recibido. Había algo erróneo en su corazón y ese mal se manifestó en su ofrenda. Tercer punto a observar. Evidentemente Caín era culpable en confiar en las obras de la carne. Ofreció a Dios del fruto de la tierra sin escoger lo mejor de la cosecha, ni las primicias del fruto ofrecido, el fruto de una tierra maldita. A causa del pecado que lo hemos visto en el 3:17 de Génesis. Caín, de la misma naturaleza, el mismo conocimiento, las mismas oportunidades que él mismo es en torno a lo que es Abel, pero la fe de ambos era diferente. Caín confiaba en su propio esfuerzo, mientras que Abel confiaba en el Dios Supremo. Ahora, es sorprendente que el escritor de la Epístola de los Hebreos relacione la aceptación de Abel con la ofrenda que presentó delante de Dios. Pero a pesar de la opinión de su número importante de comentaristas del Antiguo Testamento, el autor de los Hebreos dice: por la fe Abel ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, dando Dios testimonio de sus ofrendas. En Hebreos 11:4. Ahora, es cierto que la fe lo siguió a hacer el sacrificio, pero Dios desea la fe como sacrificio apropiado. El sacrificio aceptable a Dios es siempre el resultado de una fe genuina, de acuerdo al libro de Filipenses 4:18. La diferencia fundamental no radica, hermanos, en el hecho de que Abel no era pecador. No. Y Caín no. Sino que los dos eran igualmente pecadores. Tanto Abel como Caín eran pecadores. Sino que Caín rehusó reconocer su necesidad de ofrecer por la fe la expiación de un sacrificio donde la sangre inocente fuera derramada, mientras que Abel sí reconoció esa necesidad, de modo que las obras de Caín eran malas, de acuerdo a 1 de Juan 3:13, mientras que las de Abel era justa, Hebreos 11:4. Ahora observemos este punto. Al ver todo esto, obviamente Caín es amonestado por el Señor. Y lo dice en Génesis capítulo 4, 5, parte B al 7. Cuando Caín vio que él y su ofrenda habían sido mirados con agrado por parte de Dios, su reacción no se dejó esperar y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Literalmente el texto nos dice así, y se encolarizó, o sea, se enfureció, le dio un coraje. La molestia y el enfado alzaron un grado importante en el texto hebreo. No deja lugar a dudas, pues dice que Caín se calentó mucho. El rostro de Caín decayó como alguien que se siente afligido. Pero en realidad, por un lado, Caín demostraba su falta de fe y por el otro lado manifestaba celos por el hecho de que Dios había mirado con agrado a Abel y a su ofrenda. El pecado había causado estragos en la persona de Caín. Cuando observamos Génesis 4:6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Ahora, aquí hay dos preguntas, formuladas en este versículo. Tienen por objeto llevar una convicción de pecado al corazón de Caín, con miras que se arrepienta de su actitud. No son palabras de reprensión, sino una expresión de gracia y de misericordia hacia el hombre pecador, y esto es con el fin de llevarlo a la fe. Si bien es cierto, Dios, quien formuló las preguntas, es claro que el Señor sabía la respuesta. Lo importante era que Caín reconociese su pecado y se arrepintiese. Cuando observamos el 4:7, dice, si bien hicieres, no seréis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí hay una frase, si bien hicieres, es una clara referencia de presentar la ofrenda correcta en la actitud correcta delante de Dios. En lo que Dios respecta a hacer bien, tiene que ver con creer, es decir, un acto de fe, no un acto de esfuerzo humano. Pregunta, ¿no serás enaltecido? Literalmente significa no serás aceptado o no será tu rostro alzado. Hermanos, todas son preguntas que uno se hace como estudiante de la palabra. Pero cuando todo eso entra en el corazón del hombre, el hombre cambia. Y en el caso de Caín, va a asesinar a su hermano Abel. La palabra en el 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este párrafo que estamos leyendo revela la triste y conmovedora historia del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. El pasaje realmente contiene un cuadro de las consecuencias inmediatas del pecado en la primera familia de la raza humana. Caín demostró su rebeldía, su falta de fe y su impenitencia al enfadarse en gran manera porque Dios no miró con agrado ni a él ni a su ofrenda. Su corazón se llenó de envidia y cometió el primer fratricidio en la tierra. Evidentemente, hermanos, este acto de Caín no fue algo fortuito ni producto del calor ni una discusión, sino que él lo tenía planeado, los detalles, el lugar. Él tenía tal vez la hora o quizá el día para cometer
el fratricidio. Caín parte de la simiente de la serpiente, de acuerdo al 1 de Juan 3:12. Cometió el primer asesinato, y este asesinato fue premeditado. Esa acción se convirtió en el primer instinto de impedir la realización de la obra expiatoria de Dios en el hombre mediante la encarnación. Ahora entienda esto. En vez de aceptar la amonestación de Dios, Caín lo desafió y se hundió más profundamente en el pecado. Ahora, esto es importante. Acá hay tres cosas, y esto usted tiene que digerirlo. El ciclo del pecado es completo. Comienza con la incredulidad y va a continuar a la rebelión y culmina en la inmoralidad. A eso nos lleva el pecado. Eso es un punto que nosotros tenemos que observar. La incredulidad, la rebelión y la inmoralidad son los tres enemigos que tenemos que cuidarnos. Dios nos bendiga. Bendiciones.